Si ya tenéis abierto en vuestras Biblias este capítulo 13 de Romanos, vamos a leer los versículos 8 al 14. No tengáis deudas pendientes con nadie, a no ser la de amaros unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen, no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Estando conscientes del tiempo en que vivimos, ya es hora de que despertéis del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revestíos del Señor Jesucristo y no os preocupéis por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. En la primera parte del capítulo que estuvimos considerando el domingo pasado, vimos cómo el apóstol estaba diciéndonos que debemos darle a cada persona lo que le corresponde. Si son las autoridades que nos demandan impuestos, tasas, tributos u obediencia de algún tipo, debemos dársela. Tenemos que someternos a las autoridades. Pero vemos cómo enlaza esto que ha dicho con lo que acabamos de leer, diciéndonos, después de decir que no debamos nada al Estado, ahora continúa diciéndonos que no debemos deber nada a nadie. Tenemos que deshacernos de nuestras deudas. Y de este pensamiento el apóstol procede a decirnos cómo hemos de comportarnos como ciudadanos en la sociedad en general. Recordemos que comienza el capítulo 12 diciéndonos cómo debe comportarse el cristiano dentro de la iglesia. Luego nos dice cómo debemos de comportarnos individualmente. Luego, en la primera parte del capítulo 13, nos habla de cómo debemos comportarnos como ciudadanos. Y ahora nos dice cómo tenemos que comportarnos en la sociedad en general, cuál debe ser nuestra relación con nuestro entorno. Porque el cristiano es una persona que vive en una calle concreta, en una casa concreta, que tiene una familia, que tiene unas relaciones laborales, que tiene unas amistades, que tiene unos vecinos. Es parte de la sociedad en la que vive, del municipio, del barrio, de la ciudad, del país. Formamos parte de este mundo. Y en todas estas relaciones, el cristiano tiene que tener un comportamiento distintivo. Y la distinción de este comportamiento no debe estar basada en una cultura, lo que podríamos llamar una cultura o subcultura cristiana que forma parte de una tradición. Así, o más o menos así, se han comportado los cristianos de toda la vida. No. Recordemos cómo comienza esta sección de la epístola en los versículos 1 y 2 del capítulo 12. Teniendo una transformación de la mente, dejando la manera de vivir y de pensar de este mundo, ahora con esa nueva mente cristiana, el cristiano actúa, ya sea en la iglesia, en su vida privada, ante las autoridades o ante el mundo en general. El cristiano tiene una manera distinta de actuar. Cualquiera que sea el contexto, el cristiano está llamado a hacer un sacrificio de sí mismo, a hacer un holocausto de sí mismo, o sea, quemar toda su manera de ser y de pensar y de actuar anterior, ofrecerse como un sacrificio vivo delante del Señor. Y eso en la práctica se manifiesta
en las relaciones los unos con los otros. Veíamos que la respuesta a las misericordias del Señor descritas en los primeros 11 capítulos, el cristiano está llamado a una consagración, a una vida de santidad. Y esta vida de consagración, esta vida de santidad, es una vida netamente práctica. No se trata de que el cristiano ahora transforme su mente y se dedique su vida a teorizar sobre cómo debe ser su conducta en estos distintos hábitos. Tiene que ser en la práctica cotidiana donde el cristiano vive una vida de consagración, una vida de transformación conforme a la palabra del Señor. Así que en esta porción el apóstol nos va a hablar de a dónde nos debe llevar esa transformación, esa consagración en el entorno de nuestra sociedad. Y nos va a decir 3 cosas que serán los 3 puntos de nuestro mensaje en esta mañana. Nos va a decir que el cristiano en la sociedad, en primer lugar, ha de vivir con justicia. Eso nos lo dice en los versículos 8 y 9. En segundo lugar, el apóstol nos dice que en la sociedad el cristiano ha de vivir con amor. Versículo 10. Y luego, en tercer lugar, en los versículos 11 al 14, nos va a decir que el cristiano en la sociedad, con una mente transformada, ha de vivir con expectación, ha de vivir con esperanza. Así que justicia, amor y esperanza son las 3 características del comportamiento del cristiano en la sociedad. Comenzamos con la primera, versículos 8 y 9. El cristiano está llamado a vivir en justicia o con justicia. Esto significa que no debe deber nada a nadie. Había dicho el apóstol anteriormente que el cristiano no puede deber al Estado absolutamente nada. No puede tener impuestos por pagar, tasas, de lo que sea. Pero también eso se amplía a la sociedad en general. No solamente no le debo deber al Estado, sino que no le debo deber a ningún prójimo. No puedo tener deudas sin pagar. Y tengo que pagar tanto a la gente poderosa como a la gente común. Eso de, bueno, ya pagaré, que el banco tiene mucho dinero. Y si me retraso en la hipoteca, bueno, ellos son unos ladrones. No, eso no es propio de un cristiano. Y lo mismo si tiene una pequeña deuda con un amigo, con un vecino, con un hermano. El cristiano ha de dar a cada cual lo que le corresponde. Debe ser una persona de una honradez y de una transparencia absoluta. Ahora, es fácil ver lo que nos está diciendo el apóstol, pero tal vez no es tan fácil considerar esto en la práctica. A veces pensamos, bueno, es que las cantidades, parece que si yo me llevo un folio del lugar donde trabajo, eso no parece robar. 2 folios sería robar. Pues tampoco. 3 no, y ya un paquete, o sea, 500 folios, eso sí es robar. O una caja de paquetes. O llevarme, no sé, la mesa del despacho. No podemos deber a nadie nada. Sean grandes cantidades a personas ricas, o sean pequeñas cantidades a personas pobres. Es importante que nosotros no vamos a entretenernos en esta mañana, pero debemos de considerar ¿cómo ve Dios al deudor? Por ejemplo, en el Salmo 37, versículo 21, dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Esto se puede leer perfectamente a la inversa. El impío no paga lo que toma prestado. Y se puede también leer, el que toma prestado y no paga, es impío. Esta es la característica del hombre natural. Fijaos que aquí en este versículo del Salmo 37 se compara el impío con el justo. ¿En qué lado estás tú? El justo dice que tiene misericordia y da. Fijaos que no se contrasta la deuda con la misericordia. Se contrasta la actitud del corazón. El justo
paga lo que debe y además tiene misericordia y da gratuitamente. No da a costa de las deudas que tiene con otro. Ese es el justo, pero ¿qué dice del impío? Se caracteriza, porque toma prestado y no paga. El mal no está en tomar prestado, el mal está en no pagar. Antes de continuar considerando la enseñanza de Pablo, tenemos que llevar esto al terreno de lo personal. ¿Dónde estamos nosotros ahora mismo con nuestras deudas? Hace unos meses hubo que mandar un correo electrónico, por favor, el que se haya llevado sillas prestadas, que las devuelva. Uy, aparecieron, mirad, todas esas sillas rojas, la mitad aparecieron donde no se esperaban. La biblioteca de la iglesia ahora no está funcionando, pero tal vez después de este mensaje habría que ir a casa, mirar la biblioteca y ver los libros que tienen un sello de la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna. Esos no son tuyos personalmente. Tal vez haya que devolverlos. Y de paso mira si hay otro con otro nombre que no sea el tuyo, tienes que devolverlo. Y algún CD o alguna otra cosa, algún Tupperware de cuando se vino aquí a una comida fraternal y alguien se lo llevó con un poco de tarta y no lo ha devuelto. No es robar, pensamos. Pero si no es mío, yo no tengo que deber nada a nadie. Así que todos a mirar en casa, todos los anaqueles, todos los armarios, ¿verdad? ¿Hay alguna propiedad que no hemos devuelto? ¿Alguna herramienta? ¿Tenemos algo sin pagar? ¿Alguna cuota de algo? La medida de con cuánta seriedad nos tomamos estas cosas pequeñas es la medida de en cuánto estamos nosotros consagrados al Señor. Si no somos fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo grande. Mirad lo que dice el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La única deuda que nosotros podemos y debemos mantener con los demás es la de amarles. Debemos de amarles constantemente como si eso fuera una deuda. Porque el Señor nos llama a amarnos los unos a los otros. Tenemos que amarles de la manera correcta. Nosotros tenemos unos deberes hacia nuestros prójimos. Y si nosotros amamos a nuestro prójimo, no tendremos ninguna deuda con la ley. Porque el prójimo en conjunto forma la sociedad. Y el prójimo es el que está en autoridad sobre mí. Y el prójimo es el hermano de la iglesia. De tal manera que si yo amo a mi prójimo, ya no hay nadie ni nada que pueda decir tienes una deuda conmigo. Todo lo hemos pagado. Y luego a continuación, en el versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fijaos que aquí el apóstol, hablándonos del amor, nos introduce la ley, nos introduce un pequeño resumen, unas citas de algunas leyes específicas. Y dice que observar estas leyes es sinónimo de amar a los demás. Porque todas ellas se resumen en este mandamiento o en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este punto vemos que la enseñanza de Pablo difiere de mucho de lo que se enseña en contextos religiosos en nuestros días. Donde se nos dice, no, es que la ley no es vinculante para el cristiano. Pues el apóstol tiene bien claro que la ley moral es vinculante para el creyente. Nadie es salvo por la ley, nadie es salvo por cumplir la ley, por obedecer la ley. Eso ya lo hemos visto anteriormente en la epístola. Pero lo que es correcto sigue siendo correcto para aquellos que han sido salvos por la gracia. La ley que dice no matarás, si yo no mato, eso no me salva. Pero el hecho de que yo haya sido cubierto por la gracia del Señor
y librado de la condenación de la ley, no me da a mí licencia para matar. O sea que hay un vínculo de la ley con el creyente. Lo que es correcto, aunque yo haya sido salvo por la gracia. Y Pablo aquí nos está mostrando que la ley y el amor no están en competencia, no son opuestos. ¿Cómo podría hacerlo si el propio Señor Jesucristo resumió la ley en esa sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo? Fijaos lo que dice el Señor en Mateo 22:35. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. O sea que el primer mandamiento, la primera parte de la ley, se resume en amar a Dios. Y luego dice, ¿y la segunda parte de la ley en qué se resume? Pues en amar al prójimo. Versículo 39. Y el segundo es semejante. El segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, esto es lo que enseña el Señor ya desde antiguo, esto es lo que resalta el apóstol Pablo en este versículo. Sin embargo, hay algunos que dicen, bueno, si tú tienes amor, no necesitas ninguna norma que te diga lo que tienes que hacer. Esto suena muy bonito, ¿verdad? Otros dicen, bueno, las reglas, las normas acaban con la espontaneidad de cada uno y reducen nuestro comportamiento pues a una obediencia fría y a un legalismo que es opuesto al amor. Pero fijaos que el apóstol, aquí inspirado por el Espíritu Santo, está declarando que la única manera de amar al prójimo adecuadamente es obedeciendo la ley de Dios. Yo no puedo decir, te amo, y ahora yo pienso, formulo y llevo a cabo una serie de cosas que yo creo que son la manera correcta de amarte. No, ya eso me lo dice el Señor. El Señor pone la guía, me dice cómo realmente estoy yo mostrando mi amor. Por ejemplo, ¿qué hago yo con la mujer de mi prójimo? ¿Por qué he de abstenerme del adulterio? Porque si yo amo a mi prójimo, hay un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Esa es la ley. Pero ¿cómo respondo yo a esa ley? Pues si yo amo a mi prójimo, ni siquiera se me ocurre pensar en tomar a su mujer o a su hija. El Señor dice en la ley, no cometerás adulterio. Eso es ley. Pero si yo amo a mi esposa, no se me ocurre serle infiel con otra. ¿Os dais cuenta? Ahí está la ley. Pero el motor, lo que me motiva a cumplirla, no es esa norma fría y distante, no. Es que el amor de Dios está en mi corazón hacia mi prójimo. Y por lo tanto, por amor al prójimo de fuera de casa, y por amor al prójimo que tengo en mi casa, que es mi esposa, yo ni pienso en cometer adulterio. Y lo mismo podría decirse del resto de mandamientos, por circunscribirnos a los que encontramos aquí. Versículo 9. Si yo amo a mi prójimo, no cometeré adulterio, como hemos visto. Si yo amo a mi prójimo, procuraré el bienestar de su vida, no quitársela, no hacer nada que le pueda hacer daño. Si yo amo a mi prójimo, no me quedo con su propiedad por vía de un robo activo o, por ejemplo, por no pagarle lo que le debo. Si yo amo a mi prójimo, no digo nada falso contra él, no lo calumnio. Si yo amo a mi prójimo, no se me ocurre pensar en tener las cosas que son suyas. Se acaba la codicia. Y así el resto de mandamientos. ¿Os dais cuenta que no hay ley contra amor o amor contra ley, sino que es el amor
lo que me impulsa. En esta nueva manera de pensar que yo tengo debido a las misericordias del Señor, porque Dios me ha amado tanto, ahora mi mente cambia. Y ya no me abstengo de estos pecados simplemente porque lo dice una tabla de piedra, sino porque el amor de Dios está en mí y me está transformando. El amor es procurar el bien más grande posible para nuestro prójimo, aunque eso implique el mayor sacrificio para mí. Para mí es un sacrificio ver que alguien tiene algo que no lo usa, que lo tiene y yo le podía dar un mejor uso. Yo por amor, aunque para mí suponga un sacrificio de no tenerlo, yo tengo que respetarlo porque es de otro. Sus cosas personales, su nombre, su reputación. Yo quiero quedar por encima y puedo con una llamada de teléfono tirar abajo la reputación de alguien porque están criticándome a mí. Pero yo por amor a mi prójimo no levanto una calumnia, no chismorreo. ¿Os dais cuenta? Lo que nos mueve debe ser el amor. Así que donde existe este amor, habrá una abstinencia inevitable de asesinatos, de robos, de envidias, de mentiras, de poner las cosas en mi corazón en las cosas del prójimo, etcétera. Si hay amor a mi prójimo, eso se manifestará de las maneras correctas, de las maneras escritas en la palabra del Señor. Yo no tengo que inventarme cómo amo yo a mi prójimo, porque yo puedo pensar, bueno, yo voy a amar a mi prójima porque como el marido de ella es un infeliz, yo voy a decretar que ella va a ser más amada si yo, además de a mi esposa, la amo a ella. Yo no tengo derecho a pensar de esa manera. La ley me dice que eso no es correcto. Por más que hayan buenas intenciones en mi amor. Y por más que la prójima también esté dispuesta a que yo la ame, además de mi esposa. Dios dice no. El amor verdadero se conduce por los cauces de la ley. Si mi amor es genuino, se manifestará en acciones correctas. Trataré a los demás como yo quiero que me traten a mí. Observar, por lo tanto, la ley de Dios es la muestra más plena de amor respecto a Él y respecto a mi prójimo. Yo puedo decir, yo como amo a Dios, ahora voy a instituir aquí un acto, un rito que va a dar más brillantez a nuestro culto, que puede resultar aburrido. Y yo introduzco algo, digo, a Dios le tiene que gustar porque lo hago con todo mi corazón. No, el Señor dice, me tenéis que adorar en espíritu y en verdad. Y por eso cuando os doy el plano de un tabernáculo para adorarme, tiene que ser exactamente así, y sin cortar esquinas y sin atajos. La ley nos dice cómo debemos amar a Dios y también a nuestro prójimo. Así que hemos visto que el apóstol nos dice que en la sociedad el cristiano debe vivir con justicia. Pero en segundo lugar, y abundando en lo que hemos visto, el cristiano ha de vivir con amor. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace daño a su prójimo. Y por esta razón, el amar es el cumplimiento de la ley. Para que una bala que se dispara llegue a su objetivo, son necesarias dos cosas. Es necesario un explosivo que la impulse y un cañón que la dirija. El explosivo por sí mismo puede ser peligroso y el cañón por sí mismo es una inutilidad, ¿verdad? Pues nosotros en la sociedad estamos llamados, nuestra meta es amar al prójimo. El explosivo que nos impulsa es el amor a Dios en respuesta a su misericordia. Eso nos impulsa a amar al prójimo. Pero necesitamos dirigir ese amor, no de cualquier manera. No queremos que a nadie le explote nuestro amor en la cara. Tenemos que dirigirlo. ¿Cómo? Por medio de la ley, de las normas que el Señor nos ha dado. Yo apunto al blanco. Como no quiero hacer daño a nadie, tengo que mirar
¿Qué es lo que Dios me dice que es el verdadero amor? Así que el amor propulsa la bala y la ley de Dios es quien la dirige. Ninguno de los dos sirve para nada por sí mismo. Aquellos que se apegan solo a la ley se convierten en unos legalistas que van haciendo daño a quien pretenden hacer bien. Y aquellos que se aferran al amor y rechazan la ley, pues hacen actos supuestamente de amor, que pueden ser genuinos, pueden ser muy sinceros, pero que no conducen al propósito para el cual el Señor nos llama a amarnos. Así que la ley necesita estar llena de amor. El amor necesita estar dirigido por la ley. Y es importante, es vital que nosotros entendamos lo que el apóstol está diciendo en este sentido, en el contexto de vivir en sociedad. Por eso es que el creyente no priva a nadie de nada. Yo puedo decir, bueno, tengo una deuda con aquí esta persona, pero como él ya tiene mucho, si además tuviera lo que yo le daba, pues se podía hasta pervertir. O, mira, no se lo doy para que se mantenga pidiéndole al Señor y para que se mantenga humilde y sea una persona de oración y no se haga un consentido. No, eso no es una manera de amar a este prójimo. Si tiene una deuda con él, resuélvela lo antes posible. El creyente no priva a nadie de lo que es legítimamente suyo. En lugar de vivir una vida egoísta, todo su interés está en el bien de su prójimo. El cristiano desea sinceramente actuar todo el tiempo para el bien del prójimo. Pero al hacer eso, no deja que sus sentimientos, ni siquiera los sentimientos del prójimo, dicten cómo se manifiesta el amor. Fijaos que la sociedad en nuestros días dice, bueno, si tú estás esperando un bebé y llegas a tener conocimiento de que ese bebé tiene una malformación, le muestras amor, no permitiendo que llegue a término y viva el resto de su vida con una enfermedad incapacitante. O al otro lado, al fin de nuestros días. Hay una persona que ha sido una persona que puede ser sencilla o una persona estupenda. El otro día leía alguien escribió un artículo sobre Michael Schumacher, este campeón del mundo de Fórmula 1. Y alguien había dicho, Michael Schumacher ya no es el que era. O sea, porque ahora esté postrado en una cama, porque no pueda correr a 500 kilómetros por hora o lo que sea, porque no sea campeón más y esté en el mundo del deporte, porque esté postrado en una cama, ya no es el que era. ¿Qué es? ¿Un impostor? Y entonces, ¿por qué es así? Yo digo, la mejor muestra de amor es desenchufarlo de la máquina. Eso es lo que el Señor en su ley me dice que yo debo amar. O puedo incluso pensar, bueno, él está inconsciente, pero hay otra persona que está consciente. Y me dice, estoy tetrapléjico, llevo 20 años así, mi vida no es nada, simplemente mirar estas 4 paredes y lo que puedo ver por la ventana. Ayúdame a morir. Esa persona te está pidiendo algo. Y tú puedes decir, por amor, yo hago lo que me está pidiendo. No debáis a nadie nada, sino el amar los unos a los otros. Por amor, también lo desenchufo de la máquina. Eso es contrario a la ley, que dice, no matarás. Tenemos que procurar la vida de las personas. Yo sé que estoy siendo muy simplista, porque esto era solamente un ejemplo. Pero tenemos que darnos cuenta que nuestro amor al prójimo no está basado en nuestros sentimientos, ni siquiera en los sentimientos del prójimo, ni en mis necesidades, ni en las necesidades que el prójimo percibe como necesidades. El amor está encauzado por la palabra del Señor. El amor no se conforma a este mundo humanista, sino que es transformado por medio de la renovación de su mente. No olvidemos que aunque la Biblia la tengamos nosotros dividida en capítulos y en versículos, originalmente no fue escrita así. De tal manera que continuamos derivando enseñanza de los versículos 1 y 2. En vista de la misericordia del Señor, no os conforméis a este siglo, sino consagraos, transformaos en vuestra manera de pensar para que comprobéis que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta.
Que cuando Dios dice esto, nosotros por pena podemos pensar otra cosa. O el prójimo nos puede demandar algo, hagamos esto juntos. Esa mujer del vecino de la que hablábamos antes puede venir y decirnos, líbrame de esta situación con mi marido, huyamos juntos y seamos felices, dame ese amor que tú sabes dar. Y yo puedo decir, bueno, es que ella me lo pidió y yo no puedo negarle nada a mi prójimo. Si lo que yo le debo a mi prójimo es un amor que se circunscribe a la voluntad del Señor, manifiesta en su ley. Así que el creyente mira la ley de Dios y allí aprende cómo se espera que Él ame a los que le rodean. Y luego procede a obedecer a Dios. Y lo hace con celo ardiente. Sabemos lo que Dios demanda de nosotros. Tenemos que hacerlo con todo celo. Cuando nosotros somos transformados en nuestra manera de pensar de esta manera, entonces evitamos ciertos peligros. Por un lado, el peligro de convertirnos en un evangelista social, que estamos preocupados tanto por el prójimo que nos olvidamos de Dios. Y lamentablemente hay muchos cristianos que son llevados por esto. Es que tengo que amar a mi prójimo. Y amar a mi prójimo es, no sé, crear una ONG para ayudar a los que ahora están pasando hambre y necesidad. Bueno, esto es importante y es necesario. Pero es que antes de eso dice, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Que mi ministerio hacia otros, ya sea predicándoles la palabra o dándoles trigo, no esté por encima de la ley que dice, primero que todo, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Os dais cuenta cómo esto nos pone en perspectiva los énfasis en nuestra vida y en nuestro ministerio? Tampoco, si nosotros somos transformados de esta manera, tampoco podemos o caeríamos en ese error de querer hacer por los demás aquello que nosotros creamos que es correcto y que puede llevarnos a hacer cosas impropias, convertirnos en Robin Hood, ¿verdad? En que decimos, bueno, yo soy el que tiene que administrar. Aquí hay gente que tiene poco, y aquí esto que le sobra, y yo voy a ver de qué manera se lo quito a uno para darse a los otros. Yo percibo que eso sería bueno, que eso haría una sociedad igualitaria, etcétera. Pero, ¿eso es lo que me dice el Señor? No, eso está en contra de la palabra del Señor. Por lo tanto, transformando nuestro pensamiento según la ley de Dios, mi amor es encauzado de tal manera que no le explota a nadie, no hace daño a nadie y no ofende al Señor. Esta manera de pensar también nos evita ser una persona que, por otro lado, está tan absorta con los deseos expresados por los demás que se olvida absolutamente de las necesidades espirituales de esa misma gente. ¿Cuántos cristianos sinceros, en lugar de darle al prójimo, por ejemplo, la palabra que necesita, le da lo que la gente percibe que necesita? ¿Cuántas así llamadas iglesias no predican lo que dice el Señor, duela a quien duela y molesta a quien moleste, sino que hacen encuestas para saber qué es lo que la gente quiere oír? ¿Qué tipo de culto quieren tener? ¿Qué tipo de música quieren oír? ¿Qué tipo de iglesia quieren formar? Y en lugar de darles la verdad y ajustar el corazón del hombre a los criterios de Dios, ajustan a Dios, a su iglesia, a su palabra, a los criterios de los hombres. También si nosotros somos transformados en nuestra manera de pensar por la ley y el Evangelio, seremos librados de otro extremo, que es el extremo de estar tan absortos con las cosas espirituales que nos olvidamos de que vivimos aquí en un mundo físico y real, donde también hay necesidades físicas y reales que tenemos que atenderlas, pero también de una manera lícita, como el Señor nos dice. Así que un creyente coherente, habiendo visto en la palabra de Dios las gloriosas verdades de los capítulos 1 al 11, tiene que ir a la misma palabra de Dios a ver cómo practicar la consagración a ese Dios que ha hecho tanto por nosotros. No podemos quedarnos en los 11 primeros capítulos de la carta a los romanos y decir, qué bueno es Dios, qué grande es su misericordia.
Ahora yo voy a responder a eso según mis criterios. No. Si yo fui a la palabra de Dios y allí encontré su amor y su misericordia mostrado en la justificación por medio de la fe en Jesucristo, debo ir a la misma fuente, al mismo libro, a la misma palabra, para que sea ella la que me diga cómo debo conducirme en respuesta a tanta misericordia. Así que el cristiano debe vivir con un corazón abierto a su Redentor y con una mano abierta hacia su prójimo. Tenemos que conocer en la palabra cuál es nuestro deber hacia Dios y en la misma palabra saber, aprender cuál es nuestro deber hacia nuestro prójimo. Nuestra vida es una vida de fidelidad. Fidelidad a Dios y a su palabra. En su palabra no solamente nos da las buenas noticias de lo que Él ha hecho por nosotros, sino también las buenas noticias de cómo nosotros tenemos que responder en una vida de consagración. Y es por eso que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios como la fuente de nuestra manera de pensar, no nos sentimos frustrados cuando la gente no acepta el amor de Dios a través de nosotros. Es por eso que nosotros piensa en esta persona que hablamos de África con los niños, esta persona que se va a África de misionero y va allí a presentarles evangelio y aquella gente no cree. ¿Y qué hace este misionero? Se frustra porque aquella gente no se adapta a su manera de pensar y de creer. No, porque él no va allí sirviendo a los hombres, sino sirviendo a Dios. Y si él es fiel a Dios, espera la recompensa de Dios. Y no se preocupa tanto por el rechazo o la aceptación momentánea de los hombres. Por eso vemos que poner la mente en las cosas de Dios, dejar que el Espíritu de Dios por su palabra transforme nuestra mente, es la mejor manera de traer salud mental a nosotros. No tenemos que diseñar cómo es un modo de vida cristiano, nuestra ética, nuestra manera de comportarnos. Ya lo da el Señor en su palabra. Así que este asunto de la consagración, ese presentarse como sacrificio vivo, ese acto de entrega exclusiva al Señor, no es un asunto de experiencias extrasensoriales, no es un asunto de sentimientos, no es asunto de tener un temblor o sudorar de una manera extraordinaria. No. Vivir una vida de santidad es vivir una vida muy práctica, es vivir con los pies en la tierra. La vida de santidad es la que preserva la dignidad de la mujer. Por eso ni siquiera con nuestros ojos podemos codiciarla. La vida de santidad es la vida de una cortesía generalizada. No debáis a nadie nada, ni el cederle el paso, ni el darle el saludo cuando te encuentras con él, ni de hacerle un favor, ni de andar la segunda milla. Esa es la vida de santidad. La vida de santidad es la vida que protege el vínculo matrimonial. No solamente diciendo no al matrimonio entre homosexuales, sino protegiendo tu propio matrimonio, protegiendo el matrimonio de los tuyos, no haciendo chistes fáciles respecto al matrimonio, ni entrando en situaciones que puedan ponerlo en peligro, el tuyo o el de otro. Eso es una vida de santidad. Una vida de santidad es una vida que controla el temperamento, que no busca la venganza, sino que deja al Señor, que a veces actúa directamente y otras veces a través del Estado, incluso, como veíamos. Por eso le da la espada. Yo controlo mi ira. ¿Por qué? Por amor a Dios y por amor a mi prójimo. Y en eso me consagro. No busco la venganza. He sido transformado en mi manera de pensar. Una vida de santidad es una vida que se opone a la violencia. Es una vida que respeta la propiedad ajena. Que no solamente no toma lo que no es suyo, sino que paga aquello que se ha comprometido a devolver. Una vida de santidad es una vida que se abstiene de mentir, de injuriar, de chisme, de esparcir rumores. Una vida de santidad es una vida que se conforma con la providencia del Señor y no se queja porque hace mucho sol o hace mucho frío, o que vaya vecinos que tengo o vaya con mi suegra. No, una vida de santidad
recibe con gratitud la circunstancia que el Señor ha puesto a su alrededor. Una vida de santidad es una vida exenta de envidia del bien de los demás. Una vida que no codicia los bienes que Dios ha puesto en las manos de otros. Una vida de santidad es todo eso. Y todo lo que se resume en este versículo 9 y todo lo que se resume en la ley es una vida práctica. No una vida de éxtasis emocionales y de ataques de santidad. No. Es una vida vivida con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Así que la santidad personal se mide en términos de ser una persona de mente limpia, sana, honesta, honrada, veraz, íntegra. Significa estar libre de la arrogancia de creer que yo soy el centro del mundo y que todo es para mí y todo es mío y todos los demás están a mi servicio. Es una vida que sacrifica el egocentrismo. Es una vida que está gozosa en amar a Dios y en someterse a su palabra. Es una vida que actúa correctamente hacia aquellos que han sido creados a semejanza de Dios. Es por eso, por lo que yo puedo honrar a César aun cuando sea indigno de que la autoridad, la persona que desempeña esa autoridad puede ser muy indigna, pero es una criatura de Dios creada a su imagen y semejanza, a la cual Dios le ha concedido un cierto grado de autoridad. Y por amor a Dios, mi consagración está en obedecer, en pagar impuestos, en respetar las leyes. Así que os dais cuenta de que esto de la vida de santidad no hay nada sensacional, no hay nada místico, no se trata de visiones o de nubes a nuestro alrededor. No, es una vida de pureza. No es una vida de debilidad ni de poco carácter. Es una vida sana, fuerte. Para afrontar esto hay que tener mucha fortaleza de espíritu y de carácter. No es una muestra de santidad que los vecinos piensen que tú eres muy rarito. Una vida de santidad se muestra cuando tus vecinos saben que tú eres la persona más fiable de todo el bloque o de todo el barrio. Eso es lo que nos caracteriza a los que hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestra mente. En tercer lugar, el apóstol hemos visto que nos dice que en la sociedad tenemos que actuar con justicia. En segundo lugar, nos ha dicho que tenemos que actuar con amor. Pero en tercer lugar, nos dice que tenemos que vivir con expectación. La ley de Dios nos debe impulsar a actuar como hemos estado viendo. Pero esas directrices que son la ley de Dios no deben ser la única influencia que nos impulsa a honrar a Dios y amar a nuestro prójimo. No debe ser la ley lo único que transforme nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. Porque el Dios de Sinaí es también el Dios del Calvario. Aquel que nos salvó en la cruz es el mismo que vendrá un día a culminar la obra que ha comenzado en nosotros. Y ese pensamiento debe también tener una influencia en la vida del creyente. Ese es el punto que el apóstol enfatiza en los versículos 11 al 14. Vamos a leerlos de nuevo. Dice, y esto, después de decir que tenemos que no deber nada a nadie, ser justos, que amar a todos, ser amantes, ahora dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Fijaos que aquí el apóstol describe a los incrédulos como aquellos que están durmiendo o que están con ese estupor propio del que está borracho. Dice, ¿cómo puedes tú ser como uno de ellos? En vista de las misericordias del Señor y en vista de la venida del Señor, ¿cómo puedes tú actuar como uno
que está durmiendo o uno que está borracho. Tú, cristiano, conoces las estaciones, conoces el tiempo en que vivimos. Sabes que la era presente es provisional, que no durará toda la vida, que ya va a comenzar a alborear el nuevo día, el día en que el Señor venga a acabar con el mundo tal como lo conocemos. La consumación de nuestra salvación, que ya estuvimos considerando al estudiar el capítulo 8, esa consumación de la salvación está más cerca ahora que el día en que fuimos hechos creyentes. Así que las horas de la noche se están acabando. El día se nos echa encima. Si, como los inconversos, tú piensas que vas a estar siempre a oscuras, te acomodarás a la noche y vivirás en las obras de las tinieblas. Pero vosotros transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El mundo no va a continuar siempre así. Este mundo en tinieblas pasará, se acerca el día en que eso ocurra. Así que tú prepárate, no te duermas, no te emborraches. Vive esperando los primeros rayos del sol cuando venga el Señor Jesucristo. Tú sabes que este mundo de pecado no va a continuar siempre así. Así que espabilate, desperésate, despierta. No te comportes como uno de los inconversos que piensan que, bueno, nos queda mucho tiempo. Quiero que me acompañéis, buscad en vuestras Biblias 2 pasajes, porque son largos y no quiero que os perdáis para nada estas 2 citas. Primero vamos al capítulo 6 de Efesios, versículos 10 al 20. Con esta idea que nos presenta aquí el apóstol, que ahora las tinieblas se ven claramente en el mundo, pero no van a durar para siempre. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros en estas horas de la madrugada a punto de que amanezca el día? Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Quien duerme se despoja, se queda en pijama, ¿verdad? Pero vosotros vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Puesto que esto es así, dice versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, fijaos, no durmiendo, sino velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. Y por mí, el apóstol, siendo un ministro del Evangelio, necesita que la iglesia no se duerma, ni tenga el sopor del borracho, sino que oren por ellos mismos, dice, y también por los que están en el servicio, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Os dais cuenta? Como el apóstol insiste en este lenguaje. Vivimos en la hora de las tinieblas, pero esto no va a ser así para siempre. Que duerman los que ignoran, que duerman los que prefieren intoxicarse para apartarse de la verdad revelada. Pero vosotros que habéis sido hechos hijos de Dios, vivid a la luz del día. Preparaos para la batalla. Que no os pille el enemigo en pijama o en paños menores. Ahora, venid al segundo pasaje que quería compartir con vosotros. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. 1 Tesalonicenses 5, versículos 1 al 11. Y el apóstol dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba.
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hablamos con los niños, ¿verdad?, de este asunto. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Estarán durmiendo y no se enterarán, no escaparán. Pero fijaos el contraste. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Puesto que no somos de la noche, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Fijaos cómo el apóstol aquí relaciona lo que ha dicho en la carta a los romanos y de lo que ha dicho en la carta a los efesios. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vemos cómo el lenguaje que usa el apóstol puede resultarnos difícil, pero el cuadro que presenta es muy fácil de visualizar. El que presenta, volviendo al pasaje en Romano, presenta esta escena, es de noche, los borrachos se van arrastrando a sus casas, después de haber hecho muchos actos vergonzosos, después de haber tenido fiestas inmorales en el piso de abajo. En otro piso del mismo edificio hay otros que están simplemente durmiendo. No quieren hacer otra cosa que dormir, no quieren espabilarse, no quieren ser conscientes de que el día se acerca y para ellos el día del Señor va a ser un día de juicio. Unos y otros están viviendo bajo la ilusión de que aquí no llega la manga riega, ¿verdad? De que ya puede el Señor anunciar su ira, que a mí no me va a llegar. Yo me la paso en fiesta o yo me la paso relajado durmiendo. Pero en la misma casa donde está el borracho y donde está el que duerme, hay otra persona que sabe que las cosas son de otra manera. Sabe que el día va a llegar más pronto de lo que nadie se imagina o de lo que se atrevería a pensar. En un momento el Rey vendrá. Y por eso, en ese otro piso, hay alguien que está esperándolo. Alguien que está preparado. Alguien que no se une a la fiesta de los borrachos ni se acuesta como hacen los que se quedan en cama. Se levanta y se prepara para ir al encuentro del Rey. Y se viste de manera adecuada. ¿Cómo se viste? No se trata de la prenda física. Siendo transformado por medio de la renovación de su entendimiento. Vive en la iglesia, personalmente, ante las autoridades, ante toda la sociedad. Vive vestido con la justicia de Cristo, sirviendo al prójimo al obedecer las leyes del Señor. Esa es la manera en que el cristiano está vestido, esperando la llegada del Rey al amanecer. No se conforma a este mundo. Su comportamiento es diferente, porque él sabe algo. Sabe que el Señor viene. Y esa es la esperanza con la cual el cristiano ha de vivir. Así que con mucho sacrificio se levanta, se asea, se prepara, se viste, mientras los otros están con sus vergüenzas y los otros con su somnolencia. El cristiano está adelantándose a la venida del Señor. La ilustración es fácil de explicar y supongo que de entender, pero en términos prácticos, ¿qué significa esto? Pues el versículo 13 dice que no hagamos nada de lo que podamos avergonzarnos, nada dudoso, nada turbio, nada encubierto. El cristiano debe vivir una vida abierta, una vida de honradez,
de honestidad. No debe deber nada a nadie. Debe ser veraz, debe ser correcto. Los días son oscuros, pero no sigamos la corriente de aquellos que viven como si no hubiese mañana. Nosotros somos de la luz. Anticipémonos a la luz. Que no nos sorprenda, que no nos ciegue la luz cuando el amanecer del día de Jesucristo venga. No vivamos en cosas que nos avergonzarían si de repente fuese hecha la luz. Por eso dice de manera práctica, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que no haya exceso entre vosotros, que no haya hábitos perniciosos, que no haya impureza de ningún tipo, que no participéis en fiestas sensuales, ni en actos, ni pensamientos lujuriosos, ni en cosas semejantes, ni en discordias unos con otros. En lugar de eso, la alternativa cristiana es la vida del versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo. Emuladlo, imitadlo, copiadlo, sed transformados a su semejanza. Disfrutad de la unión con Él. Vivid en consonancia con Él, en la presencia del Señor. Tened una comunión constante, permanente, viva, eficaz con el Señor. Vestirse para vivir con Cristo implica también la mortificación de la carne. Dice, y no proveáis para los deseos de la carne. De esto ya nos habló anteriormente en el capítulo 8, donde nos dice en el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que el cristiano tiene que de manera positiva buscar cada día ir al encuentro del Señor, vivir a la luz de Cristo, y por otro lado, amputar, cortar, matar todo aquello que sea obras de las tinieblas. En definitiva, por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, que se nos describe en los capítulos 1 al 11, nosotros estamos llamados a responder a esa misericordia con una consagración, con una santidad real, práctica. Y vemos como el apóstol escoge las palabras de todo este pasaje de una manera muy exquisita. Por eso dice que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional, presentarnos a Dios como un sacrificio vivo. No es que esto yo siempre lo he hecho así. Esa es la tradición de mi casa. Es que yo lo llevo en los genes. Es que así era mi abuelo, mi padre, así soy yo, así veo que va siendo mi hijo. No, vosotros sed transformados. Que el Espíritu de Dios nos transforme. Somos llamados a ser sacrificios vivos. En esas áreas tan definibles como es la vida en la comunidad espiritual que es la iglesia. Cuando yo estoy solo como individuo, cuando tengo que presentarme delante de las autoridades u obedecer las leyes que ellos presentan. Cuando yo tengo mis relaciones sociales y en el entorno de la comunidad, ¿cómo tengo que vivir con ese sacrificio para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios? Y cuando yo vivo esto, compruebo que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Que el Señor no me impone una carga, como te haga cristiano el Señor, como te haga nacer de nuevo, ya la has liado. Se acabaron las cosas buenas de la vida. No. Viviendo de esta manera comprobamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No necesitamos excesos, ni malos hábitos, ni impureza de ninguna clase, ni fiestas sensuales, ni expresiones lujuriosas, ni nada de eso. No necesitamos nada de eso. Nuestra disposición a someternos a Cristo es nuestra santificación. El Señor demanda de nosotros consagración, santidad personal. Y eso no solamente traerá a nosotros el gozo de vivir
en la buena voluntad de Dios, sino que eso por fin traerá gloria al Señor. Hemos visto que el apóstol dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero cuando nosotros somos transformados de esta manera, por fin podemos vivir de manera que glorificamos a Dios y hacemos que otros también le glorifiquen. Eso es lo que dice el Señor en Mateo 5:16, en pleno Sermón del Monte. Así, de esta manera que hemos visto esta mañana, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de estos que viven en las tinieblas, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestra santidad, para que vean vuestra consagración, para que vean que son cristianos de verdad. Y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor nos bendiga y que nos haga ver que ser santos no es ser beatos, no es ser ratas de iglesia. No, ser cristianos es vivir en este mundo, pero no ser de él. No vivir conforme a los criterios del mundo, sino conforme a la ley del Señor. Vivir la ley del Señor en amor a Él y en amor a nuestro prójimo. Vamos a orar. Amado Señor, nuestro Dios, queremos darte gracias porque estas cosas que nos parecen imposibles y que hubo un tiempo en que, como aquella mujer de la ilustración que usamos en un día, veíamos que eran normas escritas en un papel y clavadas en la pared y que nos traían amargura y el deseo de saltárnosla. Señor, ahora que hemos sido llenados de tu misericordia, del conocimiento de tu amor, ahora, Señor, esas cosas nos impulsan. Esas cosas nos mueven. Ya sabemos cómo podemos amarte a ti. Ya sabemos cómo tú quieres que amemos a nuestro prójimo. Señor, gracias porque no solamente nos dices cómo hemos de hacerlo, sino que nos dinamizas, nos das la capacidad, nos das el poder. Tu Espíritu obra en nosotros de tal manera que tenemos el poder para poder vivir de manera que te agrademos. Señor, perdónanos por las deudas que hemos mantenido con nuestros hermanos, con nuestros prójimos. Perdónanos, Señor, por las ocasiones en que hemos pecado viviendo en las obras de las tinieblas. Perdónanos, Señor, por la somnolencia que a veces lamentablemente ha caracterizado nuestra vida espiritual. Señor, que estemos pendientes de Cristo, que estemos pendientes de su luz, que estemos preparados sabiendo que en las tinieblas hay huestes de maldad que quieren hacernos caer. Señor, ayúdanos que estemos siempre vestidos con las armas de la verdad, de la justicia divina, con la fe, con esa esperanza de las cosas que han de venir, y que eso, Señor, sea suficiente para que nosotros vivamos vidas transformadas. Señor, obra en cada uno de nosotros. Haznos de ti, haznos vivir para ti. Te lo pedimos para tu mayor gloria, para que los que nos rodean vean tu obra en nosotros, tu transformación de nosotros, y te glorifiquen en los cielos. Te pedimos estas cosas con gratitud en el nombre de Cristo. Amén.